de un artículo con respecto a teoría de grafos. Esta teoría pues no se conocía como tal, no se había dado un formalismo hasta que Euler le dio este formalismo con base en este problema. Este problema hace referencia a una isla ubicada en lo que es actualmente Rusia, pero esta isla estaba conectada con otras a través de 7 puentes. En la imagen se ve pequeña, pero son estas cositas de color rojo. Entonces, el problema que se planteaba Euler era el siguiente. Si existía la posibilidad de visitar las ciudades y la isla propiamente, pasando una sola vez por cada uno de los puentes. Eso sí, pasar por todos. Ese era el problema que se tenía en ese momento y no se sabía si se podía o no realizar esto. Pero posteriormente, él analizó que ese problema de los puentes de Königsberg lo podríamos relacionar como un gráfico, que es lo que vemos en la parte de acá. Tenemos los 7 puentes y tenemos este gráfico. Cada ciudad la representa él como un nodo o un vértice, como quieran llamarlo, y cada puente lo representa como una arista, que son estas flechas que se encuentran acá. La flecha la podemos encontrar en ambos sentidos porque ya sea puedes pasar al puente en este sentido o en sentido opuesto. Entonces, esto fue lo que se dio cuenta Euler y ya ignorando un poquito ya los puentes, ya trabajando simplemente con el área gráfica, tenemos esto. Es este problema el que tenemos. Tenemos 4 ciudades, la ciudad A, la ciudad B, la ciudad C y la ciudad D, unidas por 7 puentes respectivamente, que es lo que aquí les menciono, que los nodos representan las ciudades y las aristas representan a los puentes. Entonces la pregunta ¿es posible que se pueda resolver lo que buscaba Euler, es decir, pasar por todos los puentes para visitar las ciudades? Eso lo iremos viendo poco a poco con la teoría y al final vamos a concluir. En las definiciones más importantes tenemos primero que es un grafo. Un grafo lo podríamos definir como la unión de 2 conjuntos. El primer conjunto es un conjunto de vértices y el segundo conjunto es un conjunto de aristas o arcos. De ahí tenemos una trayectoria. Una trayectoria la podríamos relacionar en la vida cotidiana como un camino. O sea, en este caso lo menciono como una secuencia ordenada de vértices y aristas para llegar de un vértice a otro. Eso podríamos decir, un camino simplemente. El grado de un vértice lo vamos a definir como la cantidad de aristas que convergen en dicho vértice. Es decir, la cantidad de aristas, arcos, como quieran llamarle, que salen o que emanan de un mismo vértice. A eso le vamos a llamar un grado. Entonces, si analizamos el gráfico que se obtiene del problema de los puentes de Königsberg, tenemos que el nodo A tiene un grado 3, el nodo B tiene un grado 5, el nodo C tiene un grado 3 y el nodo D también tiene un grado 3. Posteriormente, vamos a ver qué es un grafo conexo. Un grafo conexo es una gráfica, con lo que habíamos visto, un conjunto de vértices y aristas, en las cuales al tomar 2 puntos, los que tú quieras, vas a poder encontrar una trayectoria. Es decir, vas a poder encontrar un camino de ese vértice al otro que tú hayas dispuesto. Y un grafo disconexo es un grafo básicamente no conexo. Entonces, en la imagen de acá abajo, la primera es un grafo conexo, porque tomando cualquiera de estos cualquiera 2 vértices, podemos encontrar una trayectoria, un camino entre ellos. Y en este lado tenemos un grafo inconexo, puede ser disconexo o inconexo, en el cual podemos notar que que si tomamos este vértice con este otro, no podemos encontrar un camino que los una, porque para empezar, esta parte de acá no se puede unir a esta. Entonces, no, para empezar, esto es una gráfica inconexa. De ahí ya vamos a entrar a las definiciones de ciclos. Todo eso se va a ir entendiendo un poquito después con respecto a los ejemplos que voy a poner y a las aplicaciones. Bueno, por ejemplo, el ciclo, primero tenemos, aquí menciona que es una trayectoria de longitud diferente de 0. El diferente de 0 lo podríamos considerar cuando nuestra gráfica es ponderada. ¿Qué quiere decir que una gráfica sea ponderada? Que en estas aristas va a tener un valor, a lo que vamos a decir un peso, por así decirlo. Ese peso nos va a asignar cuánto vale esa arista. Entonces, un ciclo es una trayectoria en la cual, por ejemplo, si empezamos acá y nos vamos así de A a D, de D a C, de C a B y de B a A. Eso podríamos definir como un ciclo porque es una trayectoria cerrada. ¿Qué queremos decir con cerrada? Que empieza y termina en el mismo vértice. Con esto llegamos a la siguiente definición de que es un ciclo simple. Es un ciclo, como ya lo dijimos en la definición anterior,
Sin embargo, este ciclo tiene la característica de que no se repiten vértices ni se van a repetir aristas. Entonces, ese es un ciclo simple. Posteriormente, un ciclo de Euler, que es lo que estamos trabajando esta tarde, lo vamos a definir como un ciclo que va de un vértice B a un vértice B, el cual va a pasar por todos los vértices y todas las aristas. Aquí hay una observación que pueden repetirse los vértices, pero no las aristas. El objetivo de estos ciclos es recorrer absolutamente toda la figura sin, por ejemplo, levantar el lápiz o en este caso sin levantar el cursor. Ese es el objetivo de un ciclo de Euler y con la observación de que inicia y termina en el mismo vértice. Finalmente, un ciclo de Hamilton lo podríamos definir como un ciclo que igual inicia y termina en el mismo vértice, pero en este ciclo tenemos la condición especial de que se visitan todos los vértices, más no necesariamente todas las aristas, que fue el caso que les mencioné en este ejemplo, que sería A, D, C, B, A. Entonces, si yo no considero esta, ni la arista que une a B y a D, podríamos tener un ciclo de Hamilton. O sea, pasa por todos los vértices, pero no estamos pasando todos los puentes. En este caso es a lo que está haciendo alusión nuestras aristas. Y en un ciclo de Euler, que es lo que queremos ver y analizar, si esta gráfica es posible que podamos encontrar un ciclo de Euler. Esto nos lleva, toda la teoría de grafos que se ha desarrollado hasta el momento, nos lleva a tener dos teoremas. El primer teorema dice lo siguiente, que si una gráfica G, que ya dijimos que así la vamos a denotar, tiene un ciclo de Euler, entonces G es conexa y todo vértice tiene grado par. Este es un teorema que ya está. De hecho, la demostración es bastante corta y se da normalmente por las definiciones. Y aquí es donde tenemos el ejemplo. Esta gráfica ya está completamente probada de que tiene un ciclo de Euler. Y si contamos el grado de sus vértices, sería el vértice 0, sería 1, 2, 3, 4. El vértice 1 también tiene grado 4. El vértice 2 también tiene grado 4. El 3 y el 4 también. Todos tienen grado 4. Y si observamos acá, pues aquí para empezar ni siquiera podríamos tener un ciclo, ¿no? Porque esta parte, la S2, a la que vamos a llamar S2, y la S1 son disconexas. Entonces, no hay un camino que pueda unir o una trayectoria que pueda unir a la parte S1 con la parte S2. Entonces, para empezar, aquí ni siquiera tenemos un ciclo. Y en el caso del teorema número 2, tenemos que si G es una gráfica conexa, y cada vértice tiene grado par, entonces G tiene un ciclo de Euler. De hecho, como si se pudieron dar cuenta, esto es como que lo inverso al teorema 1. ¿Y qué nos dice acá? Que bueno, ya tenemos lo que primero les dije en el caso anterior, una gráfica conexa. Esa es una condición primordial para ver si tiene un ciclo. Si no, pues no tiene sentido ni siquiera buscarlo porque no podemos encontrar ese camino que ya les mencioné. En este caso, tenemos una gráfica conexa y menciona una condición necesaria, sería cada vértice tiene grado par. Entonces analizamos el grado de cada vértice. El vértice 1 tiene grado 2, el vértice 2 tiene grado 2, el vértice 3 tiene grado 3, el vértice 4 tiene grado 3 y el vértice 5 tiene grado 2. Entonces, como pueden, de hecho, como pueden observar, de acuerdo a ese teorema, observamos que este grafo no va a tener un ciclo de Euler porque no cumple la condición de que cada vértice tiene grado par. Entonces, por tanto, este no va a ser un ciclo, no, este grafo no va a tener un ciclo de Euler. Ahora, analizando el siguiente grafo, vamos a tener lo siguiente. En el vértice 1 vamos a encontrar que tiene grado 2, el vértice 2 tiene grado 3, el vértice 4 tiene grado 3, el vértice 3, perdón, tiene grado 3, el vértice 4 también tiene grado 3, el 5 también y el 6 tiene grado 4. Entonces, pues nos damos cuenta que esta gráfica tampoco va a tener un ciclo de Euler. ¿Por qué? Por el grado que tienen sus vértices. Entonces, de hecho, la demostración no vamos a andar en eso porque el carácter de la plática es meramente divulgativo, pero el teorema 2 se demuestra básicamente por inducción matemática. ¿Y qué es la inducción matemática? Bueno, es un procedimiento en el cual se prueba que se cumple para un caso base y de ahí se generaliza para que cumpla se generaliza la demostración a los demás casos y se verifica que se cumple. Entonces, esa es básicamente la idea de la demostración, pero como ya les mencioné, no vamos a ahondar en esto porque no es el objetivo de la charla hablarles de demostraciones por lo que es de inducción.
Entonces, con los teoremas previos, tenemos lo siguiente. Vamos a analizar ya detenidamente el problema de los puentes de Königsberg. En los puentes de Königsberg, recordemos que este es el grafo con el que se está trabajando. Entonces tenemos que el vértice A tiene grado 3, el vértice B tiene grado 5, el vértice C tiene grado 3 y el vértice D también tiene grado 3. Entonces, con las hipótesis del teorema, tenemos que primero es conexa, si lo cumple. Y luego pregunta si tiene grado par. Entonces, cada vértice no tiene grado par. Entonces, para empezar, desde ahí ya se rompe las condiciones que son necesarias para que se cumpla el supuesto del teorema. Entonces, por tanto, tenemos que, lo que ya les dije, los nodos tienen grado impar y por tanto no posee un ciclo de Euler. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al problema? Que no es posible recorrer las ciudades pasando por todos los puentes, aquí faltó poner, sin repetirlos. Entonces, esta es como que toda la respuesta ya a un problema específico que había en ese momento, pero ya la solución ya la damos conforme a la teoría matemática que se tiene hasta el momento. Entonces, unos ejemplos, tenemos estas 5 figuras. La primera, pues siguiéndola, ya aplicando nada más teoremas, pues nos damos cuenta que es que cada vértice tiene grado 3, entonces pues no vamos a poder encontrar un camino de Euler en este caso. Si contamos igual los vértices de acá, vamos a encontrar que cada vértice tiene grado 5, entonces pues tampoco vamos a encontrar un camino de Euler. Aquí, bueno, aquí ¿qué pasa? O sea, es un ejemplo bastante parecido al primero y al segundo, pero ¿cuál es la variante? Que aquí no todos los vértices tienen el mismo grado. El vértice superior tiene grado 2, estos dos vértices tienen grado 4 y los de la base tienen grado 3. Entonces, más en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco este ejemplo, por qué varía un poco y por qué se vuelve interesante. Y bueno, esta imagen es la que les mostré en los teoremas y esta imagen ya la podemos garantizar como que tiene un ciclo de Euler. Contando la cantidad de aristas que tienen los vértices, pues encontramos que tiene 4. Entonces, ¿cuál es el ciclo? Pues de hecho puede haber grafos en los que encontremos más de una forma, ¿no? Por ejemplo, empezando en el punto A, podríamos ir del punto A al B, al C, al D, al E, y del E subir al B, bajar al D, ir al A, del A al C, del C al E, y del E ya terminar en el vértice A. Y sí, ese fue un ciclo de Euler, pero si empezábamos en el vértice C, y en lugar de irnos al D nos íbamos al A, también es completamente válido. De hecho, lo importante para distinguir una forma de un ciclo de Euler con respecto a otro es manejar notación. Por ejemplo, aquí la mayoría de vértices, bueno, en estos casos no tiene, pero en los dos últimos vemos que tiene una letra en cada vértice. Entonces, para que nuestro ciclo de Euler lo podamos reconocer de forma correcta, lo más conveniente es ponerle nombres a los vértices y nombre a las aristas. Y conforme vayamos haciendo el recorrido, ir anotando para que cuando alguien más lo lea o nosotros queramos darlo a conocer, sepamos cuál fue la trayectoria que seguimos para completar este ciclo. Entonces, finalmente tenemos este ejemplo. En este ejemplo tenemos que el ciclo A tiene grado 4, el ciclo B tiene grado 4 también, el ciclo C, el vértice C tiene grado 2, el vértice D tiene grado 4, el vértice E tiene grado 2 y el vértice F tiene grado 2. Entonces aquí nos garantiza que también va a haber un ciclo de Euler porque es conexa y tiene todos sus vértices con un grado par. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya no estamos como que sufriendo tanto buscando cuál es el ciclo de Euler, porque por ejemplo, si les pusiera esto y les digo, no, busquen el ciclo de Euler, entonces sí podríamos estar como que jugando mucho tiempo, pero en realidad no lo vamos a encontrar porque ya usando la teoría matemática que les vi hace un momento, pues nos vamos a dar cuenta que no cumple una de las condiciones que se necesitan para que se dé la conclusión del teorema. Entonces, de hecho, esto es bastante interesante porque, por ejemplo, las imágenes que les presento son realmente grafos muy pequeños, pero si tuviéramos un grafo extremadamente grande, con, digamos, 100 vértices y mucho más aristas, pues ya sería como que complicado ir probando, pues haciéndolo más bien a prueba y error, si existe o no existe un ciclo de Euler. Fácilmente podríamos contar los vértices, aunque aún más bien contar el grado de los vértices, aunque aún así resulta complejo, pero es una forma un poco más sencilla de analizar y de concluir cómo se comportan los ciclos en este tipo de grafos.
Entonces, eso es lo que tenemos al momento en la teoría con respecto a ciclos de Euler. Y hay algunas variantes. De hecho, esta variante, bueno, fue por esta variante que me llamó mucho la atención el tema para compartírselos el día de hoy. En publicidad, normalmente, pues yo la he visto en Facebook, de hecho, me llega publicidad de juegos. Entonces, como que solamente los genios pueden dibujar esta figura sin levantar lápiz o algo así, ¿no? Entonces, de hecho, esos juegos podríamos decir que tienen su fundamento en lo que es teoría de grafos. ¿Qué pasa con eso? Esta imagen, como les dije, no vamos a encontrar un ciclo de Euler. ¿Por qué? Porque el ciclo termina e inicia en el mismo vértice. Pero ¿qué pasa si le diéramos la flexibilidad al ciclo bueno, ya no sería ciclo, ¿no? Sino, ¿qué pasaría si ahora le diéramos la flexibilidad para simplemente realizar una trayectoria que pase por todos los vértices y que pase por todas las aristas? ¿Es posible dibujar esto? No, tampoco va a ser posible. ¿Por qué esto pasa? Bueno, observen que, por ejemplo, si yo quiero partir de este vértice y subir, estoy ocupando una arista. Para salir de este vértice voy a ocupar otra. Pero, por ejemplo, si yo quiero regresar a este vértice, tendría que regresar acá, pero ya no tengo una arista por la cual puedo salir. Entonces eso como que estanca el procedimiento y ya no me permite continuar con el objetivo, que es dibujar el grafo sin despegar el cursor o sin repetir líneas, que en este caso sería pasar por la misma. Entonces, ese mismo problema lo podemos encontrar con cada uno de los vértices. Entonces, pues desde ahí ya sabemos que no lo podemos dibujar. O sea, no tiene un ciclo de Euler, pero tampoco lo podemos dibujar mediante una sola trayectoria. Entonces, ¿qué pasa en esto? En esto, si contamos los vértices, pues no vamos a encontrar un ciclo de Euler porque no tienen todos los vértices con un grado par. Pero ¿qué pasa si queremos aplicar esta variante? O sea, realmente, solamente realizar una trayectoria que nos permita igualar a este grafo. ¿Qué pasa? Si iniciamos en un vértice, digamos, en el de abajo, podríamos subir, hacemos como que toda la casita, bajamos, subimos y así. Entonces, o sea, sí existe la posibilidad de realizar el ciclo. Bueno, más bien ya no es ciclo, porque ya, acuérdense de la definición, dice que inicia y termina en el mismo vértice. Entonces, ya no podemos realizarlo. Sin embargo, este grafo sí lo podemos dibujar o sí podemos expresarlo con una trayectoria continua, es decir, sin repetir ninguna arista. Sí estamos repitiendo vértices por el grado de estos, pero no estamos repitiendo aristas, que es el objetivo. Entonces, pues vemos que detrás de todos esos juegos sí hay un fuerte fundamento matemático, en este caso teoría de grafos, el cual nos permite hacer esto. Entonces, como, ¿qué podríamos concluir de esos? No tenemos ciclos de Euler, pero ¿qué estamos pasando? Bueno, que para empezar, para que un grafo en estos juegos sea candidato a poderse dibujar con una sola trayectoria, primero no tiene que tener más de 2 vértices con grado impar. ¿Por qué? Porque si tiene más de 2 vértices con grado impar, que es lo que pasa acá, ya no podemos hacerlo porque nos vamos a estancar en alguno de estos vértices. Pero ojo, solo puede tener 2, no puede tener un vértice con grado impar porque eso implicaría repetir una misma arista. Entonces eso es lo que no nos interesa. Por otro lado, si todo el grafo tiene vértices con grado par, pues ya se soluciona, porque para empezar estamos garantizando que este va a tener un ciclo de Euler. Pero en caso de no encontrar un ciclo de Euler y simplemente dibujarlo mediante una sola trayectoria, les repito, 2 vértices con grado impar y el resto con grado par para que podamos salir de estos vértices sin estancarnos, o todos los vértices con grado par. Entonces esa como que sería una variante bastante interesante porque a veces solemos recurrir a estos juegos, pero pues no sabemos todo el fundamento que hay detrás o no sabemos si realmente se puede resolver. Entonces, por el momento ahí vamos a dejar un poco con los ciclos de Euler, pero ahora vamos a hablar un poco de los ciclos de Hamilton. Y para esto quise tomar un ejemplo bastante interesante de lo que hace un caballo de ajedrez. Es el ejemplo del recorrido del caballo. Sabemos que en un tablero de ajedrez se encuentran 64 casillas, 8 por 8, y recordemos que el caballo se mueve en L, que es como que coloquialmente lo decimos. Que, por ejemplo,
que es por ejemplo, el caballo en esta posición serían 2 posiciones hacia atrás y una a la derecha o una a la izquierda, o 2 al frente y a la izquierda o a la derecha. Entonces, o a los lados. Entonces, por eso se dice que el caballo se mueve en forma de L. Porque en este ejemplo tenemos el caballo iniciando acá, posteriormente avanza 2 casillas al lado y baja una, entonces queda el caballo en esta posición. Nuevamente avanza y se coloca en esta, avanzando en forma de L, 2 hacia enfrente o a los costados y de ahí uno a la derecha o a la izquierda. Entonces, lo curioso es que al analizar esta pieza, nos hemos dado cuenta, bueno, que este caballo puede visitar todas las casillas de un tablero de ajedrez. Y de hecho es bastante curioso porque, por ejemplo, la torre sí puede visitar todas las casillas del ajedrez, del tablero de ajedrez, pero porque se mueve en fila o en columna. Entonces, pues, aunque vayamos lento, pero podemos ir visitando una en una y sí lo cumple. Pero de hecho del caballo suena bastante interesante porque su forma de moverse es bastante extraña, por así decirlo. O sea, no es poco convencional. Es la única pieza que no se mueve en una línea recta. Entonces, sí es bastante interesante esto. Pero, ¿qué pasa? Que este problema o este desplazamiento del caballo en un tablero de ajedrez lo podemos expresar como un grafo. ¿Y cómo sería con este grafo? Bueno, sería de la siguiente forma. Si empezáramos con el recorrido del caballo en esta posición, en la superior izquierda, y el primer movimiento lo realizamos para acá, luego acá, entonces nos vamos dando cuenta que sí se pueden visitar todas las casillas del tablero. Todas las casillas tienen alguna punta, por así decirlo, o a lo que hemos llamado un vértice. ¿Y qué podemos observar en este recorrido? Primero, que el grado de los vértices, o en este caso las casillas, es par. ¿Por qué es par? Porque, por ejemplo, si estamos partiendo de acá, va a ser la arista que está saliendo y esa arista va a conectar de dónde salimos a dónde llegamos. Y posteriormente volvemos al mismo procedimiento. La arista que sale es de qué casilla estamos partiendo a qué casilla queremos llegar. Entonces, el grado de nuestros vértices es par, en especial grado 2. Y estamos viendo que es conexa, porque en ningún momento como que levantamos el caballo, lo ponemos en una posición completamente diferente y continuamos para poder seguir el recorrido. Por eso tenemos que es una gráfica conexa. Y con base en esto vamos a observar que el grafo del recorrido del caballo posee un ciclo de Hamilton. Si recuerdan las definiciones que se trabajaron previamente, mencionaba que un ciclo de Hamilton tiene como objetivo visitar todos los vértices de un grafo. Entonces, en este caso los vértices están siendo las casillas. Por tanto, como está visitando todas las casillas, pues está cumpliendo con lo que se requiere, ¿no? O sea, está cumpliendo con eso con las condiciones que hacen a un ciclo de Hamilton. Por lo tanto, podemos asegurar que cuenta con uno de ellos. Pero además, nos damos cuenta que tiene una condición bastante interesante porque podemos encontrar un ciclo de Euler. ¿Por qué? Un ciclo de Euler dice que visita todas las aristas y todos los vértices. Bueno, todos los vértices ya los tenemos desde el hecho de que es un ciclo de Hamilton. ¿Pero por qué visita todas las aristas? Porque desde la forma en la que se construyó este grafo, estamos haciendo que el caballo realmente esté pasando por todas esas aristas, porque estas aristas están simplemente modelando el comportamiento de esta pieza. Entonces, garantizamos que tenemos un ciclo de Hamilton y que tenemos un ciclo de Euler, lo cual es bastante interesante porque no todos los grafos van a poder contar con un ciclo de Hamilton o con un ciclo de Euler, y eso lo vamos a ir notando un poquito más en los ejemplos. Bueno, en los ejemplos tenemos estos 5. El primero es un cuadrado, podríamos decirlo, con un cuadrado adentro. Entonces, si nosotros quisiéramos ocupar simplemente un ciclo de Hamilton, podríamos empezar en este vértice, nos desplazamos de esta forma, bajamos, nos vamos a la izquierda, entramos al cuadrado del centro, rodeamos y subimos. Entonces, si ya nos dimos cuenta, encontramos un ciclo de Hamilton, porque ese es simplemente los requerimientos, pasar por todos los vértices. Pero si quisiéramos encontrar un ciclo de Euler, nos damos cuenta que no es posible por el grado de las aristas. Digo, el grado de los vértices, perdón. Entonces, en el grado tenemos que son de grado 3, entonces ahí rompe la hipótesis de los teoremas previos. Lo mismo pasa con esta otra gráfica, pero en esta sí vamos a encontrar igual un ciclo de Hamilton. Y de hecho, este grafo es bastante interesante porque este es un grafo que ya lo podemos ver
ya no en 2 dimensiones, sino en 3, que está representando un dodecaedro. Y de hecho es un ejemplo bastante interesante porque podríamos, este es un juego bastante común en ferias de matemáticas, donde te dan un dodecaedro y tienes que encontrar la forma de visitar todos los vértices del dodecaedro sin repetir aristas. Entonces, es bastante curioso porque este ya es el primer ejemplo que les estoy mostrando de que los ciclos se pueden dar ya no tanto en gráficas planas, sino ya las podemos tener en un cuerpo, es decir, en un sólido tridimensional. Observemos que esta gráfica, aunque se ve bastante simple y aunque la vista nos engañe, podríamos decir, no, pues sí tiene, porque para empezar están conectados todos los vértices. Pero no, esta gráfica no tiene un ciclo de Euler ni de Hamilton. ¿Por qué? Supongamos que empezamos en el vértice 1, nos vamos al vértice 2, al vértice 3, al vértice 4. Entonces, de aquí, pues ya no tenemos para dónde irnos para visitar el vértice 5. Entonces, o si empezamos del vértice 5, podremos ir del 5 al 1, al 2, al 3, al 4, pero ya no podemos conectar al 4 con el 5. Ya no hay una arista que nos permita conectarlas. Si quisiéramos llegar al vértice 5, tendríamos que regresar al vértice 3 y de ahí irnos al vértice 5. Y bueno, ¿qué esperamos de un ciclo de Euler? Para empezar, el vértice 1 y el vértice 3 tienen grado impar. Entonces, desde ahí se rompen las condiciones que necesitamos para asegurar que se den estos ciclos. Entonces, tenemos esta otra gráfica. Esta otra gráfica se me hace un ejemplo bastante interesante porque es la primera gráfica en las que les estoy mostrando que tenemos peso en las aristas. Se ven muy pequeños, pero en realidad aquí hay unos números. Esto les vamos a llamar el peso de una arista. Es bastante curioso porque, por ejemplo, primero tenemos la hipótesis de si tiene o no tiene un ciclo de Hamilton. Entonces, si ponemos atención en la trayectoria marcada en color azul, pues nos vamos a dar cuenta que sí hay un ciclo de Hamilton. Pero pues no es el único, porque si yo simplemente empezara del 1 al 2, al 4, al 8, al 7, al 6, al 5, al 3 y de ahí de vuelta al 1, pues ya tengo otro ciclo de Hamilton, porque estoy visitando todos los vértices, que en este caso están representados en círculos, pero pues no estoy recorriendo las mismas aristas que recorrí en lo que viene aquí marcado con color azul. ¿Y por qué es bastante interesante este caso ya con números? Porque igual en la materia de matemáticas discretas se observa, más bien se realiza un análisis de lo que es el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo nos permite optimizar o encontrar la trayectoria más corta en un grafo. Igual tiene que ser un grafo conexo, porque si no, no hay forma de unir todos los vértices. ¿Y qué nos dice? Es el algoritmo de Dijkstra o de la ruta más corta. Es decir, nos permite encontrar cuál es la ruta o la trayectoria que nos permite conectar ya sea al vértice 1 con el vértice 5, pero en la cual tienen menor peso. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera conectar el vértice 1 al vértice 2, el camino más corto sería de 1 a 2 porque tiene un peso de 3. Pero si yo los conecto de forma 1, 4 y 2, también es válido porque cumplí con la hipótesis, más bien cumplí con la condición de mi problema. Conectar el vértice 1 con el vértice 2. Pero en este caso, nuestro recorrido tendría un valor de 12, lo cual no nos conviene. O sea, por ejemplo, si este problema se lo diéramos, no sé, a los repartidores de alguna paquetería, entonces no les convendría, supongamos que estos valores es el consumo de gasolina. No les convendría gastar 12 litros de gasolina a gastar únicamente 3 litros de gasolina para la entrega de un paquete. Entonces, es bastante interesante que conforme vamos considerando más cosas en un grafo, bueno, aparte de que la dificultad incrementa un poco, pues estamos haciendo un poco más completo nuestro problema. Ya no lo estamos dejando tanto al aire. Y bueno, en aplicaciones de estos dos ciclos, el primero que puse es en juegos. ¿Por qué? Pues fue esto. Es lo que muchas veces nos aparece en publicidad. Y era, digamos que fue la aplicación que me llamó la atención, como ya les dije, a darles la charla. Otro sería las rutas de entrega, que estamos simbolizando acá, que es lo que les mencionaba en el ejemplo anterior. Si ya tenemos una gráfica ponderada, o sea, una gráfica con valores en sus aristas, pues podemos ir haciendo el problema más grande y en una ruta de entrega te conviene muchísimo porque pues vas ahorrando costos, ¿no? Entonces, y también estás cumpliendo con todas las entregas. Entonces, como que es bastante curioso
que nunca nos, bueno, yo no, antes de entrar a la carrera nunca me hubiese imaginado que una ruta de entrega podría tener mucha aplicación matemática. Por otro lado, tenemos las telecomunicaciones, que es la imagen de acá. Bueno, en las telecomunicaciones se aplica muchísimo esto, porque al final de cuentas, igual las telecomunicaciones, la red de satélites, la red de telefonía, la podemos expresar como un grafo y ver cómo están conectados o ver cómo está la carga de usuarios en un solo servidor. De ahí tenemos otra aplicación en cómputo paralelo. Y esta aplicación es bastante interesante porque de hecho la asignatura en la cual van a ver todos estos temas, también la llevan otras carreras, como en el caso de computación. Creo que ellos también la llevan en tercer semestre. Entonces es bastante interesante porque aunque el nombre es matemáticas discretas, es una materia que está fuertemente relacionada con computación, porque de hecho existe una cosa llamada el cubo N o el hipercubo, en el cual tú puedes encontrar una aplicación muy directa de las matemáticas en la computación. Entonces es bastante curioso porque el cómputo paralelo lo que se encarga de hacer es, tenemos una tarea muy grande y lo que queremos hacer es dividirla en tareas más pequeñas para que el tiempo sea menor. Entonces podríamos tomarlo como aplicación porque, por ejemplo, si una tarea está seriada, la mando, digamos, al servidor A, pero el servidor C necesita lo que el servidor A va a generar para que él continúe trabajando. Entonces ahí debe de existir una arista, porque si no existe una arista entre el servidor A y C, pues no tiene sentido porque ¿de dónde va a sacar el servidor C la información necesaria para continuar con su trabajo? Entonces es bastante interesante eso de que las matemáticas no se encuentran completamente alejadas de lo que normalmente pensamos, ¿no? O sea, muchas veces cuando dices, estás estudiando matemáticas, ¿cuál es la primera reacción? No, pues vas a ser maestro de matemáticas. Y no es malo, porque al final de cuentas la docencia, más bien en la docencia encontramos muchísimas matemáticas, pero pues la aplicación de las matemáticas es mucho más amplia. Y finalmente, también la podemos encontrar en optimización. Y bueno, en optimización, que era lo que ya les decía, en cómputo en paralelo, en rutas de entrega, en telecomunicaciones. La optimización la podemos encontrar en básicamente los sectores en donde haya grafos. Entonces, ¿para qué la optimización? Pues a una empresa realmente no le conviene gastar más por un servicio. Entonces, pues es bastante interesante todo esto. Entonces, como una conclusión, por así decirlo, vamos a ver que Euler contra Hamilton. Entonces ya analizar las características muy generales. En ciclo de Euler tenemos que pasa por todos los vértices y por todas las aristas. De ahí que los grafos tienen grado par. Posteriormente tenemos bueno, ya les ejemplifico los dos teoremas. Entonces sí existe ya teoría matemática, o sea, teoremas como tal, y demostrados y todo eso, en los cuales vamos a ejemplificar las condiciones necesarias y suficientes para conocer cuándo un grafo va a tener o no un ciclo de Euler. Pero si nos vamos al otro lado, al ciclo de Hamilton, pues tenemos lo siguiente, que en ciclo de Hamilton pasa por todos los vértices, pero como les dije, no todas las aristas. Bueno, no necesariamente todas las aristas. Y luego los grafos deben tener al menos grado 2. ¿Por qué al menos grado 2? Porque si queremos, ¿cómo explicarlo? Cuando les mencioné el cuadrito con las dos diagonales, ¿qué pasa cuando no tienen grado 2 al menos? Por ejemplo, si tuviéramos simplemente dos vértices unidos por una sola arista y quisiéramos hacer un ciclo, pues tendríamos que pasar 2 veces por la misma arista. ¿Por qué? Porque la arista que entra no tiene a dónde salir. Entonces, por tanto, necesitamos que las aristas tengan al menos grado 2, ¿no? Para que puedan entrar y salir de ahí. Y si pusieron atención, en cuestión de ciclos de Hamilton, no mencioné no mencioné teoremas, porque todavía, bueno, cuando yo investigué del tema un poco más a profundidad, no hay una teoría tan concisa para la identificación de estos ciclos. Hay como que estrategias para poder encontrarlas, pero la teoría es muy diversa porque, como les mostré, ya la podemos expandir a algo que lo podemos expresar como en una tercera dimensión. Entonces, si mezcláramos estos fundamentos con algo que igual se ve en esa materia, como que son gráficas planas, entonces podríamos ir creando cosas mucho más interesantes. Y bueno, con respecto a las conclusiones generales, tenemos lo siguiente. Como ya vieron, la aplicación de la teoría de grafos es muy diversa, o sea, está en todo. La relación más estrecha, pues, es con la computación. Entonces, pues sí es bastante curioso porque
Recuerdo que cuando yo ingresé a la licenciatura, yo odiaba las computadoras. Yo decía, no me gustan porque no las entiendo. Pero cuando yo logro entender esto, eh, no sé, es sumamente interesante y ahora es una de las áreas que más me gustan, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo se dio todo esto y que cuando realmente ingresamos a la licenciatura muchas veces decimos, no, pues entré porque tengo esta idea. Pero creo que ese es el objetivo de las charlas, ¿no? De dar una inducción a los alumnos para que realmente sepamos a qué vamos, ¿no? O sea, saber que nuestro panorama como matemáticos aplicados va más allá. Luego, otra conclusión general es que no todas las gráficas tienen ciclos, y eso ya los vimos, ¿no? O sea, una gráfica primero que no es conexa, pues no vamos a encontrar un ciclo. Y pues eso ya lo ejemplificamos anteriormente. Luego tenemos que los grafos pueden tener ciclos de Euler, de Hamilton o ambos. Entonces, o incluso pues no pueden tener ciclos, que es lo que les mencioné previamente. Pero el ejemplo de la estrella dentro de un pentágono, pues es un claro ejemplo de que sí tenemos ciclo de Euler y que también tenemos ciclo de Hamilton, porque estamos pasando por todos los vértices. Y es bastante interesante todo eso. Y bueno, lo que les mencioné casi al final fue que los problemas pueden ir aumentando de complejidad al considerar grafos dirigidos y o ponderados. Bueno, aquí no hice mención de que es un grafo dirigido. Un grafo dirigido, si recordarán la diapositiva de donde se ejemplificó ya los puentes como un grafo, las aristas tenían flechas de ambos lados. ¿Por qué hacia ambos lados? Porque podrías pasar de un lado, en un sentido o en el otro. Pero ¿qué pasa cuando nuestra arista solamente está dirigida hacia un lado? Bueno, esa hasta cierto punto es una restricción que tenemos que tomar en cuenta, porque al hacer un ciclo, por ejemplo, si tomamos un ciclo de Euler, solo vamos a poder pasar por esa arista en el sentido que está marcando nuestra flecha. Entonces, todas estas cuestiones, al considerarlas, se vuelve mucho más interesante todo esto, porque sí estamos haciendo un problema, algo que empezó con un problema de una ciudad, lo estamos generalizando y lo estamos convirtiendo en algo mucho más grande. Y bueno, finalmente les dejo la bibliografía empleada para la realización de estas diapositivas, que fue Matemáticas Discretas y Teoría de Gráficos. Entonces, esos son principalmente los 3 libros. Sobre todo, el primero fue de donde más obtuve información para la realización de esto. Entonces, realmente espero que les haya gustado la charla. De hecho, si es una charla, la hice bastante corta, porque sí el tema es bastante extenso, pero como es de inducción, pues no quise abarcar tantas cosas para que cuando ustedes logren llegar a tercer semestre y lleven esta asignatura como tal, pues ustedes ya tengan una noción general del tema. Y espero que les haya gustado. Ok, Citlali, muchísimas gracias. Muy bonita charla, muy clara. Y como dijeras tú, también es corta para que los chicos, pues bueno, vayan viendo que, pues que también a pesar de ser temas extensos, pues se pueden platicar de manera muy resumida. Y si ya quieren más detalles, pues pueden ir investigando poco a poco o también durante la carrera, pues ya van a ir conociendo mucho de las cosas que tú mencionaste, ¿no? Bien, entonces ahora abrimos la parte de sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede enviarnos su pregunta ahí en el software, en la aplicación que tengan en el Zoom. Pueden realizar la pregunta de manera escrita o bien levanten la manita quien desea hablar y le damos la palabra para que pueda preguntar. Chicos, anímense a preguntar alguna duda que tengan con respecto a el tema o alguna otra cuestión acerca que ustedes tengan duda y aprovechen que ahora Citlali está aquí dispuesta a contestarnos. Bien, Citlali, no sé si puedes ver ahí en la parte de preguntas y respuestas, ya está un comentario. ¿Sí lo ves? Sí, sí, ya lo vi. Ok, lo voy a leer. Dice, felicito a Citlali por mostrar una aplicación que no es de ecuaciones diferenciales o álgebra lineal. Bueno, es que me preguntan sobre cómo se sabe de los grados de una arista. De hecho, tuve un error al decirles grados de una arista, pero era grado de un vértice. El grado de un vértice, pues podríamos decir de forma coloquial, como contar las aristas
que se conectan en ese punto. Entonces ese sería como que el grado de un vértice, en términos muy coloquiales. Ok. Ah, ya, ¿un comentario o cómo? Sí, sí, acerca de cómo fue que empezaste a estudiar o a leer sobre esta parte de grafos que, como bien dicen, no pertenecen a ecuaciones diferenciales ni álgebra lineal, ¿no? Ah, pues fue básicamente porque, bueno, cuando yo llevé la materia, siempre me ha gustado mucho la parte visual. Entonces siento que es sobre todo eso, porque a veces vemos, no sé, un pizarrón lleno de ecuaciones, a veces decimos, no, pues no entiendo, ¿no? Pero cuando vemos un grafo o un dibujo, pues se nos hace un poco más interesante. Y comenzó un poco porque hace 5 años más o menos tuve la oportunidad de estar en un taller y ahí nos mencionaron un poco de condiciones necesarias, pero en un espacio ya topológico, en una dona y cosas así, ¿no? Entonces, como que ya tenía esas nociones y ese tema de interés, entonces cuando llego a matemáticas discretas y veo un poco más de aplicaciones y veo que está más relacionado con el área que en ese momento yo odiaba, que era la computación, pues se me hizo bastante interesante y como que se quedó esa espinita, ¿no? De que sí hay más cosas que ver, más que simplemente ecuaciones o otras cosas más. Ok. Sí, por ahí ya alguien mencionaba también en los comentarios. Dice, los matemáticos inventaron las computadoras. Yo diría que la computación es una subárea de la matemática. Y pues ahí mencionan también algunos nombres interesantes justamente de los que contribuyeron a la computación. Bien, ahí hay otro Ujú. comentario. Dice, la teoría de Hamilton es aquella que solo puede tener tres vértices dos veces o algo así. ¿O a qué se debe eso? Bueno, eso fue como que una deducción que podría darles. Por ejemplo, si un vértice tuviera, bueno, en el caso que les mostré, tenía tres vértices, los de la parte de abajo, o sea, los de la base. Pero ¿a qué quería hacer referencia? A que son un número en general, un número impar. ¿Y por qué este número impar? Bueno, como un tip, podríamos decirlo, que para encontrar la trayectoria sería empezar con uno de los vértices que tiene grado impar. ¿Por qué? Porque por ese vértice de ese vértice salimos, pero como por ejemplo, en este caso que teníamos tres, ya ocupamos una arista, entonces nos quedan dos, entonces esas dos aristas, al ser un número par, pues simplemente servirían como aristas de paso. Y en el otro vértice, donde tenemos otro grado impar, pues ahí sería como que el vértice de término, para que no repitamos aristas. Entonces sería nada más como que observación. Pero en general es un número impar. Ok. Bueno, ojalá esto haya contestado la pregunta del espectador que la realizó. Pues bueno, vamos a seguir a ver si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. Puede levantar la manita. Bueno, me refiero pues a darle allí a la opción que presenta el software, ¿no? De levantar la manita. Creo que no, ya no hay preguntas. Bueno, ¿qué más gustas agregar, Citlali? Algo sobre, no sé, alguna experiencia, algún consejo que les puedas realizar a los chicos de nuevo ingreso. Bueno, que Bueno, algo que me pasó mucho fue el hecho de que a veces estamos acostumbrados, bueno, pasó en mi grupo, que estábamos acostumbrados a, no sé, tener buenas calificaciones en la prepa, etcétera, pero que al final de cuentas algo que aprendes en la universidad que es más importante el hecho de aprender que a simplemente tener una calificación numérica, porque a veces si tú repruebas una materia, pues es más, el hecho de estar estudiando a veces hace que se te quede más un tema y es más importante y más satisfactorio tener la satisfacción más bien tener la satisfacción de que aprendiste y no simplemente aprobaste. Bueno, creo que es algo con lo que tarde o temprano te topas, que es más importante aprender a solamente pasar. Ok, bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Ajá. Sería todo entonces, Citlali. ¿Algo más que gustes agregar? No, creo que ya no. Ok,
Bueno, pues muchas gracias, Itlali, de verdad. También en particular, me da mucho gusto que en primera pues hayas acudido al llamado, a la convocatoria de aquellos estudiantes que gustaran participar en este ciclo de conferencias. Por ahí ya tengo alguna solicitud más que seguramente la vamos a programar. Entonces, eso es muy bueno porque van aprendiendo mucho ustedes en cuanto a compartir el conocimiento, que eso es muy bueno, sobre todo cuando se hace de manera desinteresada, podría decirse, de manera voluntaria. Compartir el conocimiento siempre va a ser una de las cosas que sin duda va a hacer crecer cada vez más en particular el área de matemáticas. Entonces, eso es muy bueno y que lo quieran compartir y también invitar a sus compañeros a que pues se incorporen y darles a conocer la importancia de las matemáticas, pues eso siempre es muy bueno, ¿no? Entonces, de verdad, te agradezco mucho, Citlali, que hayas aceptado, que hayas, aceptado a impartir esta plática para los chicos. Yo seguramente, bueno, sí, estoy seguro que les va a ser de gran utilidad y también ellos se pueden ir dando cuenta que pues hay muchas áreas de aplicación, hay muchas cosas que aprender de la matemática y que siempre son útiles, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Itlali, te agradezco mucho. Más adelante te haré llegar tu reconocimiento por haber participado en este ciclo de conferencias. Y pues bueno, seguramente que a nombre de los chicos también. Muchas gracias, Itlali. Y pues bueno, el resto de los que se conectaron, pues